Estamos aquí con don Víctor Manuel Heredia López, profesor de Historia Económica, y él se encarga también de cuidar el archivo del Instituto de Gaona, como lo conocemos nosotros, el actual Vicente Espinel. Él nos va a explicar un poco algunas particularidades del archivo y de su actividad en este instituto. Cuando tú quieras, Víctor. Rafael, pues estamos efectivamente en la sala donde se encuentra alojado el archivo del Instituto Vicente Espinel, una sala histórica, porque está documentada su existencia desde 1739 al menos, como una tribuna por la que los condes de Buenavista podían asistir a las misas a la iglesia de San Felipe Neri, que se encuentra a nuestra espalda, en el altar mayor, y a través de una puerta, que aquí está detrás de la estantería, porque ya está tapiada por el otro lado, no tiene sentido que permaneciera libre, pues se podía asistir a estas misas. Luego, pues una habitación que sabemos que ha tenido un uso continuado, a pesar de encontrarse en uno de los extremos del edificio, tener un acceso limitado, pues ha servido pues como la sala del sacerdote Juan José Soriano, que desde aquí parece que era el oráculo de Málaga a finales del siglo XVIII. El oráculo de Málaga. La gente lo llamaba así porque venían aquí a esta sala a contarle sus problemas. Tenía fama de ser una persona que resolvía, porque daba buenos consejos. Entonces solo cuenta además gente de fuera de la congregación, de la congregación de San Felipe Neri, que venían a esta sala y que él resolvía problemas familiares, problemas de padres, relaciones padre-hijo, problemas de pareja, problemas familiares o cuestiones entre individuos. Él la escuchaba, la aconsejaba y después perdonaba a los que venían, y precisamente por eso tenía acceso al altar mayor para poder absolver y confesar según lo que disponían las leyes canónicas de la época. Después, para que incluso ha sido clase del Instituto Femenino, ya después a mediados del siglo XX, y bueno, pues fue una habitación que quedó como almacén y finalmente ha sido destinada a archivo. Aquí lo que encontramos como archivo, un archivo pequeñito que tiene como unas 1000 unidades, entre cajas y libros, unidades de instalación, y que conserva una parte del archivo histórico de lo que fue el instituto y del colegio de San Telmo. El Instituto de Málaga absorbió por un lado lo que había sido el colegio de San Telmo, por otro lado lo que eran propiedades de la congregación de San Felipe Neri. Luego también absorbió documentación de la escuela de náutica que hubo después del colegio de San Telmo, absorbió documentación del Instituto de Ronda. Hubo un Ronda, un instituto en los años de la Segunda República, que fue suprimido, y la documentación que generó, que era muy poquita, vino aquí, acabó aquí en Málaga. Y también luego ya, pues una vez que se dividen después de la guerra el instituto masculino y el femenino, uno hemos tenido de la Victoria y otro luego será el Vicente Espinel, pues también aquí vamos a encontrar cómo esta documentación pues en parte se reúne aquí, otra parte fue trasladada al Instituto de Martiricos una vez que se existió el nuevo edificio, con lo cual aquí tenemos un poco los restos de todo. Fue un archivo que en su momento no se dividió de una manera, digamos, correcta, por lo menos de una manera ordenada. Aquí encontramos, por un lado, y es lo más voluminoso, lo que se ve mejor, son unas 220 cajas que hay de archivo definitivo, donde tenemos expedientes de alumnas. Expedientes de alumnas. 6.000 y pico expedientes. Sí, porque aquí se quedaron nada más que las de las alumnas. Las alumnas. Hay una curiosidad, y es que de todos estos expedientes hay uno masculino. Hay uno masculino entre todos los femeninos. Uno masculino que se quedó, y los demás pues son los expedientes de alumnas, entre aproximadamente alumnas que estuvieron en el centro entre 1939-40 hasta 1960 aproximadamente. Son los expedientes que tenemos aquí. Los posteriores pues ya no se conservan. Voy a hacer un pequeño recuerdo aquí ahora mismo a Mal Redding, que probablemente su expediente está aquí. Pues sí, lo podemos buscar ahora incluso, porque todavía pues aquí suelen estar los exámenes de ingreso. Hace poco pues, por ejemplo, una señora desde Manzanares, pues de Ciudad Real, nos pidió su expediente, y también la posibilidad de dar una sorpresa, o darle un recuerdo a alguien, una fotocopia, una reproducción de su examen, que sí, con 10 añitos. Yo intenté que buscaran el mío allí en Martirico, pero no lo encontró, que ya aquel archivo está muy
muy desordenado. Aquí estoy ahí pendiente de trabajo, pero de todas formas siempre se puede localizar. Ahí hay posibilidad de, siendo una búsqueda muy intensiva. Pero claro, es que eso hay que dedicarle tiempo y probablemente no tenían. Se han podido recuperar haciendo búsquedas por expedientes como el de Blas Infante, Vicente Alexandre. Sí, eso me lo mandó a mí. ¿Cómo se llama? Ahora se me ha olvidado. José Francisco. Pepe Jiménez. Sí, Pepe Jiménez, exactamente. Pues Me lo mandó y lo puse en el blog. Han ido apareciendo. Picasso también. Picasso fue localizado hace algunos años más, pero el de Vicente Alexandre lo localizamos hace 2 años. Ah, sí. Pues como quien dice, tú también estuviste allí. Y ya he tenido que ver un poco de dedicarle ahí horas. Y también pues buscando esto, pero incluso de algunos familiares que han pedido pues expedientes de sus abuelos, se han podido localizar algunos, con lo cual tiene más trabajo que aquí, que están ordenados alfabéticamente, con lo cual uno por apellido es tía de ver si está o no, porque algunos no están conservando un poco todo, pero sí hay bastante. Pero allí requiere pues, un trabajo un poquito más intensivo y un poco de suerte. Una combinación de las dos. Y además, como tú dices, ponerse un traje de buzo porque había bastante polvo en aquello. Aquí incluso tenemos una documentación que no es estrictamente del archivo, pero que está aquí depositada, que son los libros de calificación escolar. De eso tengo yo uno, o no sé si no se me ha perdido, claro. Aquí los tenemos. Esto me acuerdo yo perfectamente. Aquí hay como unos 300 de alumnos, que claro, que este es un documento que pertenece a la persona. Pero eso normalmente lo tenía que tener el interesado, ¿no? Porque yo lo tengo el mío. Ahí está, entonces no se puede considerar material del archivo propiamente, pero sí son alumnos que por las circunstancias que fueran no lo cogieron. Se quedaron aquí, ya. Aquí sí tenemos tanto masculinos como femeninos. Tenemos el caso pues, de este señor. ¿Este de qué época? Este es del año 46 cuando se abre. Tenemos la firma de Emilio Jiménez Subirón, padre de la familia Jiménez Villarejo, abuelo de la casi ministra de Asuntos Exteriores, y el director del momento, Remigio Sánchez Mantero. Ese fue el director también en mi época. Pues aquí tenemos, y es el libro con las calificaciones, en este caso, pues un alumno que estudió en el Colegio de San Agustín. No hay que olvidar que aquí en el archivo del centro está la documentación tanto de los alumnos oficiales como de los no oficiales. Sí, porque... No hay que olvidar que por mucho que se estudiara en San Agustín... Aunque se examinaran en San Agustín y tal, pero el registro estaba aquí. El registro y demás. Los que aprobaban a los alumnos eran los profesores del oficial. Ya. Así que uno podía estudiar en San Agustín, en San Estanislao, donde quisiera. Pero como es donde había que superar los exámenes, hasta ya más recientemente, que ya todo eso se cambió, era aquí en el Instituto Oficial. O sea, que tenía que venir a examinarse en esa época. O ocurría incluso también que los profesores pues iban a veces a los centros, ¿no? Iban al centro. Aquí tenemos, por ejemplo, un miembro de la familia Dabó, Félix Enrique Dabó. Como vemos, claro, estas fotos que tienen la entrada del niño y la salida del hombre. Mira. Siempre al tener la foto de entrada y salida es muy peculiar, ¿no? Sí. No, pues eso no lo tengo yo en mi libro. Porque ahí tiene, como tú dices... que el formato fue cambiando en la época. Hay algunos que están ilustrados con grabados de historia de España, que tienen un mayor interés. Por lo menos son visualmente muy atractivos. Otros pues son más simples, hay varios modelos al cabo del tiempo, pero bueno, esta es una documentación que, insisto, está a disposición de que la reclamen sus legítimos propietarios, aquellos alumnos que en su momento, por las circunstancias que fueran... No saben ni que existen. Claro, posiblemente a saber por qué no lo recogieron o nadie lo recogió en su nombre, y aquí pues se conserva y bueno... Están apartados siempre a la espera de que alguien lo pueda, como los títulos. En la Secretaría hay cientos de títulos de bachiller que fueron pagados en su momento por sus titulares y no recogidos. Y de hecho tenemos aquí una pequeña muestra porque es una circunstancia un poco anómala de que, porque claro, emitir un título tenía un coste que tenía que pagar la persona, el alumno. Aquí tenemos una pequeña muestra del título de bachiller. Se recogió entre todos los que había en la Secretaría, pues hay títulos desde el siglo XIX, como este es el modelo más bello de todo. Es un modelo que data desde 1867 en concreto. Ya es de la época de Isabel II, de los primeros tiempos del instituto.
Es un modelo bellísimo con la decoración que tiene, que son los títulos de bachiller en los expedía en aquel momento la Universidad de Granada, y están emitidos en su nombre después de que el Instituto de Málaga le enviara ya pues un resumen del expediente. Título bachiller en artes. Sí, que era el título que en ese momento tenía el título. Es decir también que en el instituto en esta época el bachillerato era una carrera más, la más importante, pero no era la única. El instituto daba estudios de náutica, estudios de agricultura, de perito agrícola, estudios mercantiles. Sí, que era mucho más allá de lo que el concepto que tenemos hoy día de instituto. Por ejemplo, ¿no? la actual Facultad de Comercio, que antes era la Escuela de Empresariales, nació segregada del instituto a finales del siglo XIX. Y ya luego, o incluso magisterio, un tiempo que la legislación unió el magisterio también a los institutos generales y técnicos, como se llamaron durante una época. Es decir, hay una larga historia aquí, pero este es el más bello, el más bonito, pero bueno, otros más simples, pero no por ello con menos valor histórico. Este es de 1867, aquí tenemos otro de 1883, pero hay varios modelos que nos hablan precisamente de esto. Pues todos estos títulos son títulos que en su momento los interesados lo pagaron, tramitaron todo y no vinieron a recogerlo. Aquí podemos ver de diferentes épocas, todos están debidamente legalizados y formalizados. Que este, por ejemplo, ya creo que es de 1904. El modelo va cambiando, el modelo del título, con lo cual muchos de ellos puede que la gente los conserve en su casa. Bueno, aquí ya se habla de título de bachiller, ¿no? En este, por ejemplo. Tiene título de bachiller simplemente, ya es de 1895. Y bueno, incluso aquí tenemos pues ya al final otros modelos similares al que hemos visto arriba, al principio, ¿no? Pero aquí en otro también he visto lo de... Me ha llamado la atención eso de artes, ¿no? Sí, sí. De hecho, en inglés, pues todavía lo de Bachelor in Arts, algo que todavía creo que existe, porque son ya las referencias antiguas a estos títulos. Incluso no sé si quedaba alguno por aquí, alguno más reciente. Aquí por ejemplo, lo tenemos aquí. Este es un título. Este en concreto viene de Sevilla, es del año 50, del año 55. ¿De Sevilla? ¿Esto perteneció alguna vez? No, pero bueno, es un título que desde Sevilla fue mandado, porque aquí se ve que el título de bachiller superior lo hizo en la Universidad de Sevilla, y entonces el título está emitido allí, pero consta que estudió en el Instituto de Málaga. Pero bueno, Málaga siempre ha pertenecido a Granada. Granada, claro. Y bueno, pues un título ya de los años 50, pero también muy bonito, una orla muy llamativa. Sí. Yo la verdad es que no sé dónde tengo el mío, lo sé que lo tengo en casa. Pues, no bueno, es como esta colección, esta pequeña colección de títulos de bachilleres decimonónicos, casi todos, del principio del siglo XX, pues se ha podido rescatar a través de esa sección de títulos no recogidos, que como con los libros de bachiller, pues están en secretaría. Y bueno, y de época más reciente, de las últimas décadas, hay cientos y cientos de títulos que no han sido recogidos nunca. Incluso algunos, no es cuestión de mencionar nombres, pero el caso de nombres, algunos de ellos conocidos, que los veo con los medios de comunicación, y por el título lo tiene aquí. O sea, gente que todavía podría venir a por él. Yo me imagino que sí, claro, es un título... No, quiero decir que están vivos, que no son tan... Sí, que están vivos, incluso sus herederos los pueden reclamarlo si se encuentran, pues lo único pues se toma nota que ha sido retirado en el registro correspondiente y ahí está. Sí. Luego tenemos otra documentación, ya aquí tenemos una serie de libros que corresponden ya propiamente al instituto, libros de matrícula de la segunda mitad del siglo XIX. Tenemos algunos pues nos dan pistas de alumnos muy ilustres, aunque se estuvieron brevemente. Aquí tenemos, por ejemplo, pues la ficha de inscripción de Pablo Ruiz Picasso. Su expediente completo se conserva en el archivo de Martirico, en la caja fuerte en concreto. Por aquí tenemos, por ejemplo, pues su ficha de matrícula, que como se puede ver está partida por la mitad, porque la mitad corresponde a la mitad se la quedaba el interesado y la otra mitad se quedaba en el instituto y era encuadernada. Aquí tenemos además que el 30 de septiembre se matricula y el 6 de octubre pues pide el traslado. Realmente fue alumno una semana y hizo el examen y poco más. Hay otra documentación, están más guardados, por ejemplo hay una ficha de Blas Infante,
Y entre los libros de certificaciones o de grado de bachiller, había algunos, si era este, claro, ahí ya así de memoria, aquí tenemos, por ejemplo, esos son los registros de recoger pues los títulos de grado de bachiller. También cuando se pagaban los derechos, también se quedaba un resguardo el centro y otro pues se lo llevaba el alumno, ¿no? Que aquí tenemos pues el listado de los alumnos que lo recogían. Aquí tenemos, por ejemplo, Juan de Leiva Lorente, pues un alumno que luego los propios, en una revista del centro se decía de él que este alumno llegará a ser lo que él quiera. Sí. Pues porque es un alumno muy brillante. Y incluso tenemos que tener por aquí también, no sé si en un libro de certificaciones, hay documentación de Victoria Kent y de Severo Ochoa, había alguna. Lo que ocurre es que así, hablamos de nuevo de memoria, sí, claro, pues más. Aquí tenemos, por ejemplo, ha aparecido una petición de certificación de Severo Ochoa de Albornoz, 14 años. Y si vamos siguiendo, este además tiene el valor de que tiene su firma autógrafa. Vamos a... Como podemos ver, está firmado el 17 de abril de 1920 y tiene su firma. Es una... y además el director en aquel momento, pues Luis Muñoz Cobos Redondo, uno de los grandes directores que ha tenido el Instituto de Málaga. Ya en los años 20, que consiguió pues superar una época de... digamos de decadencia y elevar de nuevo el instituto pues a una gran categoría. Aquí tenemos, por ejemplo, en este mismo libro pues hay otra certificación que está a nombre de Victoria Kent, que bueno, aquí la tenemos. No estaba muy lejos. Victoria Kent Ciano. Yo sé que esto te lo tienes tú bastante bueno, estos libros también es verdad que se han movido, han salido, han participado en exposiciones, entonces un poco pues sí están, como podemos ver, las huellas de que están, la seguridad han estado en buenas manos. ¿Eso qué es? Esto es un chip, como lo que se pone a las prendas para que si sale, pasa por un control, en un arco pues suena, efectivamente. Entonces, cuando ha estado en una exposición en la sala de ámbito cultural, pues ha tenido esta medida de seguridad, claro, metida donde menos se espera por si alguien tenía malas intenciones. Aquí tenemos, bueno, pues que Victoria Kent pide su expediente para ser enviado a Madrid, al Instituto Cardenal Cisneros. Ocurre que en este caso la firma autógrafa no es una persona, un representante en su nombre. Y por ejemplo, pues esta documentación, libros de matrícula, libros de certificaciones, una documentación que tenemos digamos de forma abundante, que permite, no de todos los años, porque hay lagunas, incluso hay cuentas, hay legajos de contabilidad de mediados del siglo XIX, no hay exámenes como se puede esperar, porque el instituto a lo largo de su historia ha hecho los exámenes mayoritariamente de forma oral. Con lo cual, quitando los exámenes de ingreso, casi la mayor parte de los exámenes han sido orales, con lo cual no han dejado huella, aunque de 1855 sí hay una pequeña colección de exámenes en latín. Y de exámenes de, bueno, cada vez que estará en otro sitio. Los exámenes de reválida de mi época, eso, bueno, aparte de que estarán por ser masculino en el otro instituto, pero si eran escritos, eso a lo mejor no se lo llevaban se quedaban. Los de ingresos sí se archivaban, se archivaban y de hecho se quedaban unidos al expediente de la solicitud de ingreso. Bueno, en este armario tenemos un poco el Santorum del archivo, donde se conserva pues sobre todo la documentación más antigua. Aquí vemos, por ejemplo, todo esto son la parte que se conserva aquí del archivo del Colegio Náutico de San Telmo, un colegio que fue fundado por orden de Carlos III en 1787. Entonces hay documentación desde el siglo XVIII hasta que este colegio se suprime y se unifica con el instituto en 1847. Aquí en uno de los libros, por ejemplo, localizamos el coste, la factura de la reja que rodea. Si nos ponemos la plaza de la Constitución y miramos la cúpula de la iglesia del Santo Cristo, veremos que la cúpula está rodeada de una verja. Que esa verja se construyó por el Colegio San Telmo para que sirviera de observatorio astronómico a los alumnos, para estudiar las estrellas. Entonces, en la factura de esa reja está en uno de estos libros. Luego hay otras curiosidades. Y tenemos la mala suerte de tener una obra aquí al lado y todo este ruido de fondo va a salir.
y yo no soy tan bueno como para... Bueno, pues vamos a intentar minimizarlo. Como para después... Como como para ese aquí. es un legajo antiguo. Este es un legajo, tiene documentación desde finales del siglo XVIII y estos son expedientes de limpieza de sangre. De limpieza de sangre, ¿qué significa eso? Eso lo tenemos aquí, debe de costar en la limpieza de sangre, aquí lo vemos, que no Mi es ignorancia. informaciones de limpieza de sangre. Claro, esto es una cosa del antiguo régimen. La limpieza de sangre era que para pertenecer a la administración, entrar en cualquier centro, escuela, cualquier organismo de la administración, había que ser cristiano viejo. Es decir, había que ser cristiano de varias generaciones. Y no se debía tener mancha digamos, los antepasados de moros, judíos, ni protestantes, ni nada de eso. Con lo cual los alumnos tienen que presentar unos pequeños expedientes en los que aparecían pues las informaciones, testimonios de testigos o sus partidas de bautismo de sus padres, para asegurarse de que eran limpios de sangre en cuanto que eran de cristianos viejos. Exactamente. Entonces pues aquí tenemos pues el índice de los nombres que están recogidos en este tomo, y vemos por ahí, bueno, muchos de estos alumnos pues luego fueron navegantes. De hecho, este colegio no se encontraba aquí en Gaona, se encontraba en la Plaza de la Constitución, en lo que era el colegio de prácticas número 1, y en las columnas de ese colegio se pueden ver los nombres tallados. Ajá. Algunos de los nombres que están tallados en esas columnas luego los encontramos en estos libros. Y aquí tenemos un expediente para una partida en la Villa de Madrid, pues de 1777, la iglesia parroquial de San Ginés. Pues el párroco pues es la partida de bautismo de un chaval, ¿no? Aquí pues vemos en la documentación ya muy diferente de lo que uno espera encontrarse en un instituto. Es verdad. Uno espera todavía a lo mejor pues esas certificaciones que hemos visto antes, pero claro, esto es muy bueno. Incluso tenemos, no es cuestión tampoco a la hora de buscarlo, pero hay libros de aquí del Colegio de San Telmo donde nos hablan de alumnos que participaron en la batalla de Trafalgar. ¿Sí? Y después regresaron al Colegio de San Telmo. Que por las firmas, como es papel timbrado 1789, del reinado de Carlos IV. Y incluso había una curiosidad, un documento especialmente curioso, de nuevo, aquí me fui un poco a la memoria, si aparece, no hay, por ejemplo, pues, documentación en latín, como podemos ver, certificado en latín. Y vemos en la parte de atrás, tienen el sello en seco. Ajá. ¿Cómo se hace los sellos? El sello en seco que va pegado de la parroquia correspondiente. Y había una documentación, que vuelvo a insistir, que no puedo asegurar que aparezca, porque claro, no aquí Rafael me ha saltado. Sí. No, pero bueno, hay una documentación que le ha dedicado muchas horas a esto. Una documentación muy buena. Y incluso pues, es una documentación que se escapa sobre todo a lo que uno espera encontrar. No es extraña en un edificio como el Gaona, un edificio del siglo XVIII, pero que en Málaga, año de 1790, información de limpieza de sangre hecha por Pedro Alvar, vecino de esta ciudad. La verdad es que, como decía, es una información que se ajusta mucho pues al contenido del edificio, aunque no corresponde. Aquí está lo que buscaba. Ajá. Es una información, es un documento muy curioso que está aquí inserto, que es un certificado de la Inquisición. No me digas. Además, tiene la curiosidad no solamente de que es un documento inquisitorial, que tiene el escudo, como puede ver, NOI, sino que además está redactado en italiano. Está redactado en italiano. Noi, Inquisitori Apostolici contro l'eretica probità e apostasia, porque de Regno de Sicilia. Ajá. Es un documento que está fechado en Palermo en 1764. ¿Y por qué se supone que está aquí? Porque un alumno lo presentó para alegar la antigüedad y el catolicismo de su familia. Entonces se ve que era un alumno de origen italiano y entonces presentó este documento, para que es Quarteraro, un alumno de apellido Quarteraro, que se ve que procedía de aquí y presentó pues este certificado para que quedara constancia de que su familia, aunque viniera de Italia, era católica y bueno,
hasta el punto de que uno de sus miembros pues, pertenecía a la y la Inquisición y aquí tenemos el escudo inquisitorial. Le dio escudo inquisitorial. Digamos el certificado. Sí, un certificado y acabó aquí. Entonces este documento no solamente ha viajado en el tiempo, no nos ha llegado desde hace más de 250 años, sino que además viajó en su momento pues desde Sicilia hasta aquí, hasta Málaga. Como podemos ver también la aguada del papel, yo creo que puede reflejarse, ¿no?, con una flor de lis coronada. Fenomenal. Es un documento que... Esto no se lo espera. Cuando uno piensa en un instituto, el bachillerato, este tipo de cosas, no se llegar hasta pensar. La Inquisición en Italia. Pues por eso las sorpresas que depara pues un archivo pequeñito, pero de estas características, nos hace, pues la verdad que es una labor muy enriquecedora. Tampoco podemos esperarnos que... Bueno, luego aquí tenemos también información de los alumnos. Hablaba antes de este alumno de Trafalgar, que había participado en la batalla de Trafalgar. Hay información, pues la descripción de otros alumnos, ya de náutica, de San Telmo. Uno de ellos, que tenemos aquí su pequeño expediente, es Pedro Blanco, que era un malagueño que luego llegó a ser el mayor negrero español de Cuba. Un hombre que llegó a gobernar en la sombra la isla de Cuba y que vivió pues de la explotación de esclavos. Entonces hay incluso novelas escritas sobre él. Fue alumno de San Telmo y en uno de estos libros pues tenemos su pequeña descripción física y sobre información de las notas que sacaba, de cuándo se embarcó para hacer el viaje de práctica. Curioso. Bueno, hay más documentación de contabilidad, algunas actas del instituto y quizás, bueno, de la documentación más curiosa también y sobre todo más antigua, porque aquí en el Instituto Vicente Espinel el archivo tiene documentación desde el siglo XVI. Ajá. Ya hemos visto documentación del siglo XVIII. Sí, hasta el XVI se remonta eso. El documento más antiguo data de 1551. Pertenece a esta serie de documentación que he sacado aquí, hay más legajos. Esta documentación es un poco en la antigüedad, es la estrella. Esta documentación son las propiedades que pertenecieron a la congregación de San Felipe Neri. Que fue la anterior ocupante del edificio, que la desamortización en la que hizo que acabara en propiedad el edificio del Estado y sus propiedades en manos del instituto para que se administrara, para que pues, el instituto inicialmente tenía que sobrevivir con sus propios medios. Ajá. El Estado le daba estas propiedades, tú te las administras y tú pagas sueldos, costes de lo que ganes. Pues de esa manera heredó una documentación que son pues escrituras, testamentos, que datan pues, de los siglos XVI, XVII y XVIII. Y entre ellos vamos a encontrarnos, aquí tenemos pues, un censo sobre una casa en la calle Álamos, de 1769, testamento también de don Mateo Cedeño, que fue un regidor de Málaga, un concejal. Aquí tenemos varias documentación, sobre todo de propiedades, como vemos. Son de 1830, más reciente. Entre todas estas hay algunas que aquí vemos, por ejemplo, una documentación interesante porque ella es del siglo XVII, pero además, que quería comentarlo, son propiedades de la ermita de San Antón. Lo que ahora conocemos como Pinares de San Antón, esa urbanización, perteneció a la congregación de San Felipe Neri y después fue propiedad del instituto. Entonces cuando Edmond Boissier vino a Málaga y fue allí San Antón y habla bien, el propietario que nos era el instituto. Curioso. Y aquí hay documentación que hace referencia pues a la administración de la ermita de San Antón y de sus terrenos, que como ahora ya pues es conocido por supuesto aquí por su carácter residencial. Aquí tenemos documentación del siglo XVII donde se referencia pues, a propiedades, a los conflictos que tenían contra la gente que entraba en la finca, en el cerrado de San Antón, a llevarse leña, para hacer caleros, para los hornos de cal que había por allí por los alrededores. Sí, esta letra es ininteligible, ¿no? Es la temida para los estudiosos de la investigación, letra conocida como procesal encadenada. Que es letra que normalmente el comentario común es que parece árabe. Cuando alguien lo ve, esto parece árabe. No, es una letra. ¿Tú la lees? Pues se puede leer. Leer, aquí, ¿no? Por ejemplo, supo juez competente en Conradita. Hace falta práctica.
Sí. Una vez cuesta, pero una vez que ya coges práctica y ya te pones con ella, asimila algún signo concreto, algún sonido, ¿no? Pero siempre cuando la tienes abandonada o cuando te la encuentras por primera vez, choca y cuesta, ¿ves? Pues esta documentación, como digo, data del siglo XVII, y después tenemos alguna más antigua aún, que no sé si se encuentra en este legajo, posiblemente no, que se remonta hasta el siglo XVI, hasta 1551. Esto, por ejemplo, también corresponde a San Antón, a los pleitos contra los caleros, que eso que se llevaban, aquí tenemos autos contra los caleros que cortan leña en el monte bajo de la ermita de San Antón y queman caleras en su término. Pues el conflicto, el problema que había entonces, uno entra allí, encuentra guardia de seguridad y tal, en su momento el problema. Bueno, aquí tenemos el testimonio el testamento de Antonio Guerrero, que este hombre fue sacerdote aquí, pero además que era hijo del segundo conde de Buenavista. Este hombre, su testamento, que tenemos aquí, tenemos delante, nos habla de lo que era el conflicto del antiguo, que existía en el antiguo régimen. Este hombre era hijo natural del segundo conde de Buenavista. Entonces, él fue su único hijo varón y el único hijo que le sobrevivió. El conde de Buenavista, el segundo conde, se casó 3 veces, llegó a tener hijas, pero se le murieron las esposas, las hijas, con lo cual, sin herederos legales, legó sus bienes y su título a su sobrina. Entonces, que a su vez emparentó con los condes de Buenalcázar, en fin. Y claro, Antonio Guerrero era su hijo natural, sin embargo no pudo heredar nada de su padre porque era un hijo extramatrimonial. Entonces, pues aquí tenemos... ¿Pero reconocido? Reconocido, efectivamente, pero de hecho tiene el apellido, Antonio Guerrero, pero no pudo heredar nada de su padre, se metió sacerdote, y aquí vemos, pues por supuesto, vivió bien, no le faltó de nada, pero tampoco pues pudo heredar todo aquello que había sido de su padre, títulos, propiedades, la finca del Retiro de Churriana, en fin, aquí tenemos más documentación del siglo XVII, algunas se remonta pues hasta testamentos, escrituras, que las tenemos aquí pues diferente, está inventariado, una documentación que está descrita y que bueno, pues nos habla de la riqueza de este archivo pequeño, pero que es sorprendente. Es verdad, totalmente. Yo no me esperaba yo esto. Y además no sé cómo decirte, se emociona uno un poco, ¿no? De ver esto así de tan antiguo y tan... Es que la historia de la segunda enseñanza en Málaga, del bachillerato, que representan, que aunan los institutos de Gaona y Martirico, que ambos comparten ese legado, porque además se da el caso de que por lo menos hasta el día de hoy no se ha encontrado ningún documento que nos hable de la separación de los dos. Eso no existe. No se ha localizado, que se sabe que después de la guerra se hablaba de uno masculino y otro femenino, y que efectivamente las enseñanzas se separaron por sexos, hasta el punto de que llegaron a constituirse 2 institutos diferentes, legalmente diferentes, que incluso más adelante ya se separaron físicamente. Pero no hay ningún documento localizado que nos diga que en tal fecha se crea, por ejemplo, el femenino. De manera que eso permite mantener pues, esa idea de un tronco del que luego salieron pues estos 2 brazos que siguen siendo. Martiricos tiene casi todo lo que es el patrimonio mueble, y el Gaona pues ha conservado el edificio, el contenedor, el lugar donde ha tenido lugar toda esta historia, ya que hemos hecho un breve recorrido. Pues muy bien, Víctor, te agradezco mucho todo lo que nos has contado, de verdad. Además muy bien hecho, y supongo que hay todavía muchas más cosas que... Sí, bueno, una visión rápida, tampoco para no sea muy fatigoso, no muy largo, pero bueno, podemos volver y ver más detalles. Muy interesante. Bueno, dejamos descansar un poco, ¿no?